Felices aquellos que buscan a Dios, reciben paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hace un tiempo decía esto, la mayor decisión que puede tomar un humano no es casarse, no es tener hijos, que son cosas muy importantes. Es qué va a hacer con su alma, qué va a hacer con Dios, porque de ahí depende el destino eterno de la persona. Todos estamos de paso acá. Y lo hemos comprobado con un ser querido que de repente ya no está. Nosotros nunca pensamos en él, cuándo se va a ir, nunca pensamos en la muerte. Y de repente se va la persona, se va de esta tierra, pero no, su alma sigue viva. Y el destino del alma es lo que vino a buscar Jesús. Por eso Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando los discípulos querían porque lo deshonraron a Jesús en un lugar, ¿querés que hagamos caer fuego del cielo y los consuma? El Señor le dijo, yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Él vino a salvar las almas, no vino a perderlas. ¿Amén? A veces los mismos discípulos, como pasó, la misma iglesia a veces en vez de querer ganar las almas, las quieren matar. Ha pasado porque entramos en la carne como hicieron los discípulos. Ante una ofensa, ante una deshonra, como le hicieron a Jesús, dijeron, Señor, ¿quieres como hizo Elías? Que hagamos caer fuego del cielo y los consuma a estos pecadores que no te recibieron. Y el Señor le dijo ahí claramente, no, el amor. Él, muchas veces Dios pasa por alto el desprecio que la gente le hace, Dios pasa por alto los insultos, Dios pasa por alto muchas maldades que el hombre hace contra Él. Pero lo hace por amor, porque Él está esperando la oportunidad de que esas almas puedan ser salvas. ¿Cuántos en algún momento se han enojado con Dios, han insultado, han dicho que me importa a Dios y hago lo que yo quiero? Son todas deshonra a Dios y sin embargo Dios nos sigue amando y esperando. Bueno, gloria a Dios. Y vamos a hablar del precio de su presencia, que no tiene que ver con dinero. Ahora lo vamos a ver en la Escritura, sino tiene que ver con entrega, con rendirse y con renunciar a cosas que muchas veces se van a oponer a esa presencia. Porque una cosa es que uno sea salvo, esto no tiene que ver con la salvación. La salvación es Cristo viniendo a buscar al hombre. Ahora le voy a explicar algo para que resume por qué hay tantas religiones y por qué uno se puede hacer religioso. Y a veces el religioso piensa que es salvo pero está perdido. La religión son intentos del hombre fracasados de querer llegar a Dios, pero por méritos propios. Querer ser perdonado o querer justificar sus pecados, pero por esfuerzos propios. Eso hace la religión. La Biblia habla de Babel. Babel también tiene que ver con Babilonia. Babel viene de Génesis. Dice que cuando los hombres hablaban un mismo idioma todos, se pusieron de acuerdo y empezaron a hacer una torre. Y la torre, querían ellos llegar al cielo por medio de esa torre. Y a Dios dice que le desagradó eso, entonces bajó y confundió el lenguaje de las personas y ya no se entendían, entonces se dispersaron. Y eso quiere decir confusión. Dios trajo confusión para que ellos nunca puedan llegar por méritos propios al cielo. Porque ningún ser humano puede llegar, porque podemos decir, bueno, yo soy buena persona, hice buenas cosas, pero no alcanza nunca, porque la santidad y el nivel de exigencia de Dios de lo que es santo y de lo que es bueno, está muy por encima de lo que nosotros pensamos, o de lo que el hombre aún más puro que puede haber en la tierra piense que es bueno. Entonces nadie podría llegar al cielo por una religión. Por eso siempre lo vamos a seguir diciendo, la religión no salva. El que salva es una persona y se llama Jesús. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios sacó la religión del medio, la confusión que es Babilonia, que en sentido figurado es todo lo que hoy en día se quiere hacer, unir las religiones, no importa lo que crean, no importa a quién adoren, y todos juntos estar unidos, esa es la doctrina que esparce el diablo. Y de esa manera llegamos al cielo sin Dios, sin que Dios me autorice, sin que Dios me abra el camino, sino que todos nosotros unidos, si nos unimos fuerza, vamos a
hasta tener más poder que Dios. Y esa es la tentación que le hizo a Adán y a Eva en el principio. No es que ustedes, si desobedecen a Dios, van a morir, le dijo, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y esa es una de las tentaciones que el enemigo trae al ser humano. Que podamos hacer todo lo que queramos, pero desplazando a Dios, al que nos creó, al que nos ama. Entonces siempre el enemigo, la serpiente que es astuta, dice la Biblia, trata de alejar al ser humano de Dios. Trata de, por medio de una confusión, de una doctrina. Entonces, ¿cuál es la salvación? Es que Dios mismo se hizo carne en la persona de Jesucristo, vino, se hizo hombre, tomó nuestro lugar de condenación, pagó el precio por nosotros, derramó la sangre, porque bíblicamente está escondido Cristo ahí en un montón de situaciones donde dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Jesús es el Cordero, vino como un Cordero sin mancha, dice, sin contaminación, que quiere decir que Jesús fue el ser humano que no pecó. Era hijo de Dios, pero también se hizo humano. Y fue el único que vivió una vida como al Padre le gustaba. Santo, vivió santamente en esta tierra. Y bueno, vemos que Jesús expuso públicamente a los demonios en la cruz porque una de las mayores injusticias que cometió la humanidad y demuestra que estaba dominada o influenciada por las fuerzas de oscuridad, por el mismo diablo, es que mataron al Hijo de Dios. Lo llevaron a una cruz, lo torturaron como si fuera el peor criminal. Sin embargo, la Biblia dice que en él no hubo engaño ni en su boca ni en su vida. Y vivió una vida santa y sin pecado. Bueno, ese Cordero sin mancha fue a la cruz. Y eso también lo revela lo que sucedió cuando los israelitas fueron esclavos en Egipto. La última plaga representa la salvación que Dios da a la humanidad. Se lo voy a comentar brevemente para aquellos que no conozcan o que no son muy lectores de las Escrituras. La última plaga fue que iban a morir todos los primogénitos de seres humanos y animales en los cuales no hayan hecho el sacrificio de la Pascua, que era un cordero sin defecto, más o menos de 3 años, tenían que sacrificarlo, con la sangre untar las marcos de las puertas, con la sangre. Esa es la Pascua. Y tenían que comer pan sin levadura, que representa nosotros, pero como diciendo Dios, yo quiero que ustedes sean sin levadura, porque lo que representa la levadura es el pecado. Un poco de pecado leuda toda la masa, dice. Y entonces dice, tenían que comer pan sin levadura y tenían que estar vestidos y preparados para salir a la libertad. Y era de noche. Entonces dice, el ángel pasó matando a todos donde no estaba la marca de la sangre. Ahí entraba y moría gente, morían los primogénitos. Y eso representa la salvación de la humanidad también. El Cordero de Dios, aquel que no es rociado con la sangre de Cristo. Cuando muere la persona, automáticamente no la viene a buscar Dios, la viene a buscar un demonio. O se va a la oscuridad. Porque la persona no está rociada con la sangre de Cristo. Eso es la salvación. No hay mérito del hombre ahí. Ellos lo único que tenían que hacer es obedecer. Coman el cordero, rocíen con la sangre su casa, la entrada de su casa. Y eso era lo único que tenían que hacer para ser salvos de la muerte. Y eso es lo que representa hoy la salvación para la humanidad. Dios no nos dice, tenés que ser perfecto, tenés que ser perfecto guardando los mandamientos. No, Dios dice, vos tenés que dejar que mi sangre te cubra. Y después yo te voy a ir santificando y te voy a ir transformando de gloria en gloria. Porque no podemos ser igual, si la sangre nos cubrió, Dios nos perdonó, no podemos ser lo mismo que antes. Un cambio empieza a haber en nosotros. No somos perfectos, pero un cambio empieza a haber. Pero eso es la salvación. Dios nos perdona, nos limpia y nos empieza a cambiar por la palabra. Y el pan representa eso. La palabra representa nuestra vida y Dios quiere que sea sin levadura. Por eso cuando se celebra la Santa Cena, que la hacemos cada tanto, por cierto, el domingo que viene vamos a hacer Santa Cena, si ya lo saben, que es el fruto de la vid, que es un poco de vino, que representa la sangre que Cristo derramó, y el pan sin levadura,
que representa que Él fue molido por nuestros pecados para que nosotros por sus heridas fuéramos sanados, ¿no? Entonces eso es la salvación. Pero la presencia, para que un cristiano mantenga la presencia, es necesario que aprenda a caminar con Cristo. Porque no es que nosotros somos salvos y ya sabemos todo, no, vamos aprendiendo. Hay experiencias que vivimos en la vida, hay tropiezos, hay dificultades, hay decisiones que hay que tomar. Y entonces eso va a hacer que la presencia se distancie o que se acerque. Por eso habla del precio. El título es el precio de la presencia. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios sobre su vida? Más seguido, más constante, que permanezca. Bueno, hay que tomar decisiones porque muchas veces, imagínense, Dios estará en un ambiente de inmoralidad. Dios estará en un ambiente de droga. Dios estará, a Dios que es santo, le gustará. Dios puede estar para salvar, pero no se va a manifestar para dar gozo, para dar paz, para dar poder y unción a una persona que está en desobediencia. Entonces, Dios nos va enseñando a que si queremos su presencia vamos a tener que tomar decisiones, renunciar a ciertas cosas, renunciar a ciertos vicios, renunciar a ciertos... Hay veces que, o sea, lo natural de todo ser humano, ¿cuántos se han enojado? Se fueron, ¿no? Bueno, todos los que nos hemos enojado o cada tanto nos enojamos, muchas veces tenemos que decidir. Si guardo rencor, la presencia de Dios no va a estar activa en mí. Pero si decido perdonar, Él vuelve. Amén. Porque estoy obedeciendo lo que Él dice. Perdonen para que yo también os pueda perdonar. Amén. Si ustedes no perdonan de todo corazón, tampoco mi Padre os perdonará. Porque es un mandato. En la cruz lo dijo. En todo momento en su vida dijo: si ustedes no perdonan de todo corazón, tampoco mi Padre os perdonará, ¿no? Y Él mismo perdonó. Él perdonó, imagínense. A nosotros alguien nos insulta y ya queremos boxear. Imagínense Jesús, lo estaban crucificando, se estaban burlando de Él. Y Él tenía todo el poder para bajarse de la cruz. Y, es más, una sola palabra así y se morían todos. Porque Él es Dios. Pero la Biblia dice que Dios lo hizo por amor. Permitió todo ese flagelo, permitió toda esa injusticia, permitió toda esa maldad por amor. Porque dice, si yo no pongo mi vida y no cumplo la Escritura, ¿cómo serán salvos? ¿Cómo se abrirá camino? ¿Cómo podrán ser salvas estas almas? Aleluya, siento su presencia. O sea, Dios resistió. Por eso el otro día compartimos. ¿Qué compartimos el viernes? La justicia y la misericordia se besaron. ¿Fue ahí? La justicia por el pecado cayó sobre Jesús y la misericordia de Dios y de Jesús por nosotros se encontraron en ese momento. Porque si vamos a algo justo, imagínense que si alguien es juzgado, esa persona violó, mató, y viene el juez y le dice: te perdono. ¿Qué dirá la gente? Pecador sino sobre su hijo. Porque él sabe que si nosotros morimos, no hay vuelta atrás. Si morimos sin salvación, no hay vuelta atrás. Si alguno de nosotros iba a la cruz y no Cristo, no íbamos a resucitar nunca. Pero en cambio Cristo resucitó. ¿Sabe por qué resucitó? Porque Él es santo. Porque Él no pecó y resucitó. Él cargó con nuestros pecados, pero Él no pecó. Por eso el Padre lo resucitó. Y esa es la diferencia de muchas religiones y doctrinas y creencias en el mundo. Que ninguna de esa gente que haya hecho cosas, hicieron proezas en la vida, fueron conocidos mucha gente de diversas culturas, pero no hubo ninguno que resucitó. Solo Jesús. ¿No? Aleluya. Él solo resucitó. Y Él promete, es más, dijo, Él lo dijo antes. Nadie me quita la vida, dijo. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibió de mi Padre. Él sabía lo que iba a pasar. Sabía que iba a ir a la cruz, sabía que iba a derramar su sangre, sabía que lo iban a rechazar. Se lo dijo a los discípulos, porque los discípulos estaban contentos. Claro, los israelitas esperaban un Mesías. Esperaban un Mesías que los libre de la tiranía. Ese es el ser humano. El ser humano pone los ojos
en lo natural, en lo liberar de los romanos, lo vamos a hacer rey, y Israel va a vencer y va a dominar sobre todas las naciones, porque esa es la promesa de Dios. Malinterpretaron la promesa de Dios. El Mesías lo primero que vino a liberarnos es de la esclavitud del pecado y de los poderes de las tinieblas que están detrás de los ejércitos que oprimían, por ejemplo, a Israel. Jesús le dijo, yo los vine a libertar primeramente del pecado, que es la esclavitud más grande que tiene el ser humano. El problema más grande que hay en la humanidad es el pecado. Algunos dirán, no, pero ¿por qué pasan todas estas cosas? Dios no... El ser humano es el que peca. El ser humano mata, el ser humano viola, el ser humano destruye, el ser humano roba, el ser humano miente. No lo hace Dios. ¿Por qué el mundo está así? Porque el hombre peca. Porque la tierra está contaminada, porque el hombre la contamina. Entonces, Dios no quiebra el libre albedrío del ser humano. Dios dice, bueno, te vendrá sobre tu cabeza tus acciones, te alcanzará. Pero Él vino a darle una oportunidad a todos aquellos que creen. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que quiere decir los humildes, los que reconocen. Dice, Señor, la verdad que no puedo sin ti, yo te necesito, estoy perdido. Yo quiero que tú me transformes y me cambies, porque mis maldades me están alcanzando. Ay, ay, ay. Nadie va a venir a Dios y le va a decir, mis bondades me están alcanzando. La verdad que soy muy bueno y por eso tú me abrirás las ventanas de los cielos. Todos hemos pecado. O acá hay alguien que diga, si ese que diga piensa que es bueno, está ciego todavía. Bueno es Dios. Amén. Nosotros podemos tener cosas buenas, pero también tenemos cosas malas. Amén. Ay, ay, ay. No hay nadie acá que pueda decir, no, yo era una sirenita cuando era chica. Era buenísima. O buenísimo. Nunca me peleé con mi hermana, a todos le daba beso, a todos los abrazaba, viví una vida santa, nunca robé, nunca le falté el respeto a mi madre, nunca desobedecí a mi madre cuando me dijo no toques eso, no toques ese enchufe, ahí va mi mano. Porque ya desobedecemos desde niños. Ya aprendemos a mentir. Al niño no hay que enseñarle a mentir, ya sabe. Hay que enseñarle a decir la verdad. No sé si se dio cuenta de eso. Ellos aprenden solos, todos nosotros hemos aprendido solo a mentir. ¿Quién fue? Él, dice, y era eso. Una vez vino un niño jugando donde estaba la iglesia grande allá. Vino un niño, dijo, pastor, este nene, no sé, me pegó. Y yo le pregunté, ¿vos qué hiciste? Porque siempre uno omite su cosa, ¿no? ¿O no? El otro me hizo, pero ¿y vos qué hiciste? No sé. Siempre uno trata de no. En la consejería matrimonial, mi marido hizo esto, mi mujer hizo esto, y vos nunca contás que vos le rompiste la cabeza. O que lo insultaste, o que tal cosa. ¿No? Siempre uno trata de omitir lo que uno hace. Pero cuando uno se rinde a Dios y sabe que Dios todo lo ve y que todo lo sabe, lo más sabio que podemos hacer es rendirnos y decir, Señor, tú sabes todo. Yo pequé, me arrepiento, tomo mi responsabilidad en esta situación. El otro se arreglará contigo, pero yo me hago cargo de mis pecados, para que tú me perdones y me limpies y me transformes. Y reconozco que Cristo pagó el precio por mí. Y ahí es donde me alineo con Dios y recibo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la salvación es gratuita, Cristo la pagó, pero esto tiene que ver con una entrega, y quiero que vayamos a Mateo, ahí lo tenemos. Y Jesús habló una parábola acerca de la presencia que tiene que renunciar, tiene que entregar su vida, renunciar a su orgullo. Porque una de las cosas que mayor se opone al reino es el orgullo que tenemos. Y dijo Jesús, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Que lo que tenemos, nuestra vida, nuestro orgullo, tenemos que cambiarlo por ese tesoro que encontraste.
¿Encontraste la presencia de Dios? ¿Encontraste la salvación? Lo que Dios pide, entrégate. ¿Para qué? Para que puedas tomar posesión de esa bendición, de esa perla de gran precio, de ese tesoro que representa la presencia de Dios. Hay cosas que vamos a tener que renunciar, no podemos ser igual que antes. Un cristiano no puede, no podemos tener la presencia de Dios. ¿Sigo, padre? Y tener malos pensamientos a la vez, pensamientos de venganza, pensamientos de ser ventajero o cosas semejantes. Para poder mantener la presencia de Dios en nuestra vida y guardar ese tesoro, tenemos que renunciar a esas cosas carnales que el mismo Espíritu Santo te muestra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, para tener una manifestación continua de su presencia y ser ungido, vamos a tener que rendirnos, que representa vender todo lo que tenemos. Yo entrego mi orgullo ante el Señor, entrego mi pecado, entrego mi vida, entrego todo mi ser. Porque si yo no entrego todo mi ser, siempre el enemigo va a encontrar algo para oponerse. Y el ser ungido tiene que ver con llamamiento y consagración. Lo vemos en toda la Escritura. Vemos cosas simbólicas, ¿no? ¿Por qué Sansón perdió la unción? Porque Sansón reiteradas veces cayó en pecado con mujeres. Salomón le pasó lo mismo. Salomón fue ungido con la sabiduría. Sin embargo, su corazón se fue desviando por causa de las mujeres y los ídolos que las mujeres tenían de otras naciones se los fueron metiendo y Salomón terminó desviándose. Sansón, David fue un ungido, pero también tuvo sus luchas. Él tenía que ser diferente. Una persona que tiene a Cristo no puede ser igual que antes. Dios la va transformando de gloria en gloria. Empieza a tener hambre y sed de Dios, empieza a tener paz y gozo en su corazón, pero también tiene sus luchas, también tiene que tomar decisiones, también tiene sus tentaciones. Por eso la gente te va a juzgar hasta que se hagan cristianos. Si hacen cristianos te van a entender mejor. Amén, así es. Antes primero te juzgan. Mira esa loca que va a la iglesia. Bueno, dígale, se le voló la paloma. ¿Vos no sos cristiana? Bueno, estoy en proceso de decirle que está atrás. Estoy en proceso de transformación. Amén. A veces se me vuelan los pajaritos, pero Dios me está ayudando a ser transformado. Ya no soy el mismo de antes. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe al libro de Daniel, capítulo 1. Entonces, cuando uno nace de nuevo, Dios te da la salvación gratuita, pero después si vos querés avanzar en el reino, crecer, ser ungido, ser usado por Dios, hay una demanda de Dios. Decir al que está a tu lado, hay una demanda de Dios. Hay una demanda de Dios. Dios nos demanda caminar con Él en santidad. No te dice, no, hijo, vos, haz lo que quieras. Viví el pecado que yo te unjo y te uso. No. No. Es más, los demonios saben, por eso te acusa. La Biblia dice que el diablo es el acusador. El demonio te acusa. Una persona que va a echar fuera demonios, primero se tiene que poner a cuenta, tiene que también pasar un tiempito de ayuno y oración. Si va a ir a la batalla, tiene que prepararse, ponerse la armadura de Dios. No es que voy a ir ahí a echar fuera demonios y listo. Vine del tropia, ahora voy a echar fuera demonios. No somos los cazafantasmas. No. Es Dios que te envía, pero tenés que prepararte. Tiene que haber un nivel de consagración, de entrega. Si te peleaste con alguien, ponete a cuenta. Aleluya. ¿Estás escuchando? Entonces tiene que ver eso, dice Dios, cuida tu corazón, no podemos tener un corazón de rencor y ir a ministrar y andar echando fuera demonios y peleando contra el diablo si nosotros estamos en tinieblas. ¿Está escuchando? Y acá en el libro de Daniel muestra cómo estos varones fueron ungidos, porque ellos ya creían, pero el ser ungido y el mantener la presencia de Dios demanda
decisiones, decí conmigo decisiones. Decisiones. Decisiones de fe que me acercan a Dios. Decisiones de seguir a Cristo. Amén. La salvación Dios nos la da, pero después el proceso de santificación tiene que estar vigente en cada uno de nosotros. Y si uno se equivoca, tiene que arrepentirse y levantarse de vuelta. No importa cuántas veces te has equivocado, lo importante es que te levantes de vuelta. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Sabe que representa el pecado? También representa caída. Y Dios dice, por eso Dios siempre está diciendo, levántate y anda. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Amén. A veces uno cae y dice, levántate, quiero que camines conmigo, quiero que lo vuelvas a intentar, yo estoy contigo para ayudarte. Amén. Amén. Hay veces que va a tomar decisiones, hay veces que hay luchas, hay personas, mira, ¿sabes cuántas personas quisieran venir a la iglesia pero tienen una lucha, una falta de perdón, un recuerdo que el enemigo usa para detenerlos? O misma vergüenza, dice, ¿qué voy a hacer ahí? Con todas esas señoras chismosas que van. Y dice, venga que usted también tiene cámaras de vigilancia. Pero Dios dice, únete al Señor, al Señor. Y después vas a entender a los hermanos. Porque a veces que te acusan de cosas que no son. No son todos chismosos, algunos no. Hasta los hombres hemos sido chismosos. Sí, es verdad. Pasa que siempre decimos, no, la chismosa es la señora de la esquina. Pero todos hemos sido chismosos, ¿o no? Que Dios traiga convicción a algunos. Y ahí en el libro de Daniel dice, vamos a leerlo porque tiene que ver con esto. Ustedes tienen que entender la cultura de ese tiempo. Cuando se habla de cosas de la comida del rey, ese rey vivía en un mundo pagano donde habían dioses falsos, y esos dioses falsos, detrás de eso se esconden demonios. Hoy en día también hay dioses falsos, idolatría, y detrás de esas cosas se esconden demonios. Por eso muchas veces le he contado que cuando me han llamado para ir a orar a casas o a lugares, yo le marqué a la gente diversas cosas que ellos tenían como algo inocente, pero eso detrás de eso era una portal para que en ese lugar se manifiesten demonios. Hay amuletos, hay símbolos y hay idolatría. Bueno, en este caso, ellos ¿qué hacían? Cada vez que preparaban comida, la presentaban a los demonios. Es más, algunas de esas comidas eran sacrificios que primero sacrificaban ante los dioses y después hacían la comida y la comía el rey y la gente que el rey quería. Entonces ellos sabían que era comida sacrificada a dioses falsos y Dios se los prohibió. Entonces ellos dijeron, aunque nosotros estemos en Babilonia cautivos por el rey Nabucodonosor, no vamos a contaminarnos con la comida del rey. Preferimos comer legumbres, preferimos tomar agua y comer legumbres. ¿Y sabe qué? Mire, se lo voy a leer. En el reinado tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes a unos muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se prestasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso, ¿dónde fue la bendición? Dice, propuso Daniel en su corazón
El tema nuestro es que a veces no proponemos nuestro corazón. Cuando uno no decide algo de corazón, no lo va a ver. Vamos a decir como algo que pasa de la iglesia, vamos a decir, del tema congregarse. Si yo no propongo en mi corazón congregarme seguido, el enemigo me va a detener, porque yo lo hago como una suerte de... No sé qué pasará el domingo. Quizá vaya. Entonces siempre pasa algo. Generalmente vas a fallar porque nunca lo decidiste, lo propusiste en tu corazón. Porque cuando uno propone algo en su corazón, aunque tenga obstáculos, los va a pasar por encima. Amén. Mucha gente ora que Dios saque los obstáculos, pero muchas veces Dios permite los obstáculos para probar nuestra fe. Amén. Y nuestro amor. Oh. Si lo amamos, si lo anhelamos. ¿Qué elegimos? ¿Amén? Amén. Entonces dice... Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel. ¿Quién lo puso? Dios. Cuando uno propone agradar a Dios, Dios interviene a tu favor. ¿Me explico? Y dice, y Dios le dio gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mensar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías y a Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos, en esto probó, y con ellos 10 días. Escuche. Dios respalda. Y Dios respalda tu salud y respalda todo cuando aprendemos. Y acá hay un misterio también, el tema de la alimentación. Hay veces que pensamos que lo sano es todo lo que piensan los demás, pero muchas cosas es variar, y hay que tener sanidad también en el tema de la comida para que no nos haga daño. Hay muchas enfermedades que se comprobaron que fueron por la alimentación de la persona. Hay veces que uno mucho está débil, a veces uno, los niños que hacía, le daba pancho, pati, esos niños crecen sin fuerza, no se desarrollan bien, hasta tiene que ver para desarrollarle el cerebro, la inteligencia y un montón de cosas la alimentación. No es un juego. Y acá dice que ellos, dice, Dios los ungió, dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, mire cómo vino la unción, por la entrega, por no querer contaminarse, por tomar decisiones y decir: Señor, yo no voy a hacer lo mismo que hace el paganismo, voy a hacer tu voluntad, me voy a guardar para ti, y eso trae recompensa. La salvación es una cosa, pero después la entrega, la perseverancia, la comunión con Dios constante se logra con conductas que nos alejan de cosas malas. No contaminarnos con cosas mundanas que nos alejan del Espíritu Santo. Claro, estamos en el mundo, pero hay cosas que tenemos que tomar decisiones. Yo no me puedo emborrachar, no me puedo fumar un faso. Ahí están los cristianos. No, o sea, hermano, no puedo bailar borracho arriba del parlante negro Jimmy. Ya mi vida cambió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los pibes chorros. Se fue Duraznito de la villa, se llevó toda la plata del inundado. ¿No? O sea, ¿cuál es la enseñanza? El cristiano se consagra, se entrega, toma decisiones que lo acercan a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y eso es lo que Dios
quiere que cada uno tomemos decisión. Ninguno de nosotros podemos decir somos perfectos, hicimos todo bien, pero dice Dios que perseveremos, que insistamos y que cuando nos equivocamos, digamos, Señor, me vuelvo a tu camino y tomo decisiones que me alejan de lo malo y me acercan a ti. Porque si queremos la presencia de Dios, es pagar el precio de renunciar a esos malos deseos que muchas veces tenemos. Ay, ay, ay. Por eso el título era el precio de su presencia. No es que Dios te cobra, es que no podemos tener algo, Dios no puede habitar. Vamos a decir, si nosotros, ¿a usted le gustaría vivir en su casa y todo lleno de mugre? De caca y nunca limpiarla. ¿Quién puede vivir así? Nadie. O sea, a menos que la persona se acostumbre, el olor. ¿Y podremos invitar a alguien que es limpio a nuestra casa y querrá estar mucho tiempo con nosotros si hay un olor terrible? Y para colmo no se baña por una semana y no se depila. Nadie se enoje, le estoy diciendo un ejemplo. ¿Está escuchando? A los chicos no le corta el pelo, parecen el tío Cosa ya. O sea, están todos tapados por pelo, piojo, mugre. ¿A quién le va a gustar así? A la mugre sí, pero al que es limpio no. Entonces, si nosotros no limpiamos nuestra vida, no pretendamos que la presencia de Dios quiera permanecer en nosotros. Vamos a ser tentados con un montón de cosas, con injusticia, con traiciones, con enojo, con lucha, con prueba, con tentaciones. Vamos a tener malos deseos que muchas veces se van a querer manifestar en nosotros. Ay, ay, ay. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero cuando tenemos esa batalla y tomamos decisiones que nos acercan a Dios, la presencia de Dios viene y nos recompensa. Dios no le va a dar sabiduría a cualquiera. Dios no le va a dar unción a cualquiera. Dios no le va a dar favor a cualquiera. Dios se lo va a dar a aquellos que toman decisiones. Aquellos que dicen, Señor, tú eres más importante que esto que es temporal. Ay, ay, ay. Por eso el cristiano va también tomando disciplina. ¿Sigo, paro? Sí. ¿Por qué muchas veces Dios instaló también el ayuno? Porque primero es un arma espiritual, pero también está diciendo que la comida no tiene que dominarnos. ¿Sigo, paro? Sí. Yo era de eso, usted me ve así flaquito, pero yo hasta que no veo el fin no paro. A mí no me gustaba tirar la comida y no la tiro, pero digo, cuando uno come algo rico, le da y le da hasta que ya no haya más. Pero uno tiene que tener control, porque está dañando el templo de Dios, que es nuestro cuerpo también. Y después generan otras situaciones que pueden repercutir en enfermedades, en dolor de panza, en dolores diversos, en problemas de salud. Dios es sabio cuando Él puso en la naturaleza muchas cosas que si uno las consume adecuadamente, fortalecen, por ejemplo, nuestra vista. Hay muchas frutas, verduras y cosas que tienen propiedades que fortalecen nuestra vista. Y también en la parte espiritual, lo que Dios dice, que si nosotros podemos mantener nuestro corazón sano, no es que no vas a tener dificultades con nadie ni nada, sino que el perdón, el soltar, el ser libre, entonces va a mantener tu corazón sano. ¿Por qué hay muchas personas que se le cae el pelo? Hay cosas que son naturales, cuando llega viejo se nos va cayendo el pelo. Pero hay gente que se le caen mechones, a veces está en depresión, muchos malos pensamientos, muchas preocupaciones, mucha tristeza, mucha angustia, muchas cosas internas que van produciendo en la salud cosas negativas. Porque el alma está conectada con el cuerpo y si nuestra alma está dañada, también nuestro cuerpo va a ir sintiendo las situaciones del alma. Y muchos pecados también, al practicarlos, pueden generar muchas más probabilidades de enfermedad.
Pecados sexuales pueden generar problemas, enfermedades de ese tipo. La Biblia dice que hasta en los huesos muchas veces se mete la iniquidad. Es como una sustancia de pecado que se mete en nuestro ser. Por eso hay gente que cuando es ministrada y es liberada y renuncia, larga como una baba de su vida, de su cuerpo, empieza a largar, algunos hasta largan sangre, porque están siendo liberados de cosas que están metidas hasta en lo profundo de su alma, aún de sus huesos, dice la Biblia. La Biblia dice que la iniquidad hasta se mete en los huesos. ¿Cuántas personas le han dicho no? Justamente hoy me mandaron un mensaje de alguien que dice que es urgente, que está en un tema que le están por diagnosticar esquizofrenia, todavía no está seguro. Y digo, hay enfermedades que no son enfermedades, son cosas espirituales en sí. Como la ve un médico, le da una pastilla, los dopan. Y en realidad el que está mal es el ser interior de la persona. El alma, a veces hay rencor, a veces hubo un abuso y la persona no lo sabe cómo lidiar con eso, no puede sanarse, no puede, porque la persona está sola y tiene toda esa carga. ¿Cuánta gente que tiene problemas? ¿Cuántas mujeres han sido abusadas o hombres? Y eso repercutió a lo largo de su vida con las relaciones. Por eso a veces dice, esa samaritana que muchas veces la juzgamos, que Jesús habló, que dice que tuvo 5 maridos. Yo creo que esa mujer habrá tenido problemas también en su niñez, para tener, o sea, quizá el carácter que tenía para que nunca pueda triunfar. Que tampoco depende de esa sola, porque la relación del hombre y la mujer es de ambos. Y no es que uno solo está loco y por eso siempre. Pero a veces uno siempre está mal y le va mal porque tiene un dolor profundo en su corazón y al no sanarlo lo lleva siempre a la persona. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Huguito no te convirtió en un venado. Ahora estás con Jorgito. Estuviste con Jorgito, Jorgito te venió. Un ejemplo. Y ahora estás con Huguito y Huguito no te hizo nada, pero vos lo agarró Huguito y decís, sos un traidor. Te voy a golpear, son todos iguales. Te voy a matar. Y cada tanto lo golpea. Y así al revés también. Porque uno no sana. No sana. Decí conmigo, necesito sanidad. Necesito ser libre. Y necesito entregarle a Dios mis cargas. Y saber que Dios tiene que estar por encima de cualquier hombre. Porque el día que si vos pones primero a Dios un hombre y ese hombre te falla o se muere, vos vas a querer matarte. Pero si primero está Dios, que es la roca inconmovible, y que es tu Salvador, y que es tu Señor, y que también es tu esposo, aunque te pasen cosas, eso no te va a matar. Porque tu firmeza y tu posición está en Dios y no en otra persona. Por eso hay muchos que cuando perdieron el dinero se mataron. Se mataron, se quitaron la vida porque perdieron plata. Porque millonario quedó sin plata, se quitó la vida. Otros se quitaron la vida porque alguien lo traicionó. En tema sentimental, pareja, hay algunos que sufren depresión, quisieron tomar pastillas, quisieron matarse porque alguien los traicionó. Pero si Cristo sería el primero en su corazón, ellos podrían sobrellevar y enfrentar cualquier situación que les toque vivir en este mundo. Porque en ningún lugar Dios te dice, si me seguís a mí, todo va a ser perfecto. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció, para que nosotros podamos vencer cualquier circunstancia. Por ejemplo, el luto. ¿Cuántas personas hemos perdido seres queridos? El luto. Uno que se va a matar porque el otro se murió. No, voy a vivir hasta que Dios quiera que viva. Hasta que Dios me permita vivir en este mundo. Y voy a tratar de vivir lo mejor posible. Y tratar de ser de bendición para otros. ¿O no? Entonces cuando Cristo está en el primer lugar en tu corazón, todo empieza a cambiar. Las cosas las mirás de otra manera, las enfrentás de otra manera. Sabés que si viene algo que te quiera alejar de la presencia de Dios, vas a tener que elegir. Esto o Dios, esto o Dios. Y ahí está la lucha del cristiano. ¿Estás escuchando? Así funciona.
No podemos tener la presencia de Dios y querer vivir una doble vida. No se puede. ¿Podemos ser tentados? ¿Podemos tropezar? Sí, pero no permanecer en eso. La Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios. ¿Qué es practicar? Es hacerlo y cada vez perfeccionarse más en eso. No está diciendo que uno nunca cae, sino está diciendo que aquel que practica es porque no le importa. Esa persona cayó y no le importó nada y siguió y cada vez se perfecciona más en hacerlo mejor el pecado. Pero aquel que ama a Dios dice no practica el pecado. Porque la simiente de Dios está en él, dice. La semilla de Dios está en él, por tanto no puede pecar y tiene una fuerza que se opone. Hay una guerra espiritual adentro del cristiano. Y el hombre carnal se opone al nuevo nacimiento que Dios hizo nacer en la persona. Y entonces no podemos hacer lo que queremos. Tenemos esa lucha muchas veces. Ya no nos puede gobernar la carne como antes, pero también la carne nos puede hacer tropezar si nosotros cedemos. Yo puedo tomar una buena decisión, pero también puedo tomar una mala. Y Dios no me va a obligar. Yo puedo decidir irme al mundo como el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, me voy, dame la parte que me corresponde y me voy a vivir como yo quiera. ¿Y el padre qué hizo? ¿Lo dejó? ¿Lo dejó? Y se fue. Y dejó que viva su propia experiencia, dejó que sea abandonado, dejó que pierda todo, dejó que nadie le tienda una mano. Y ahí cuando estaba con los cerdos y por comer comida de los cerdos, se acordó que en la casa del padre. Por eso mucha gente a veces, como es hijo pródigo, una de las cosas que los llevan a alejarse de Dios es la ingratitud. Recién ahí cuando estaban en el barro, era mejor ahí con el padre. Pero cuando estaba en el barro se acordó. Mientras estaba de parranda no se acordaba. Estaba, dale, que dale, que dale, que dale. ¿Está escuchando? Ahí no se acordó del padre. Se acordó cuando estaba en el barro a punto de morir, que no tenía comida. Y ahí dijo, en la casa de mi padre tenía abundancia de pan. Tenía paz, tenía bendición, tenía libertad. Ya sé lo que voy a hacer. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces dice que volvió y cuando el padre lo vio, lo abrazó y lo restauró. Esa es la gracia de Dios. Dios permite que vivamos experiencias. Vos te querés alejar de mí, yo no te voy a perseguir. Por eso muchos malinterpretan la del pastor, que dice que el pastor tiene que ir a buscar la oveja. Depende. Hay que ir a buscar la oveja que se descarrió, no la oveja que hizo como el hijo pródigo, rebelión. Porque la oveja esa, por más que la persiga, dice, no, ¿qué? O sea, si usted me ve en el tropi, estoy buscando una oveja, entonces. O sea, no, hermano. La persona va a vivir su experiencia. ¿Qué va a hacer? Va a vivir su experiencia. Y se va a dar cuenta en el medio del dolor, en el medio del barro, atado por el enemigo, que con el Padre estaba mejor. Y ahí va a tomar la decisión de acercarse a Dios de vuelta. Pero con un nuevo corazón. Con una decisión ya sin orgullo y con gratitud. Recordando que con el Padre tenés el amor, tenés la protección, tenés el pan, tenés el alimento espiritual, tenés la salvación de tu alma. Y que en el mundo lo único que te da es como un espejismo. Parece que está todo lindo, que estamos de fiesta, que somos todos amigos, pero después quedaste solo. Y muchos hicieron la del hijo pródigo más de una vez y todavía no entendieron. Ay, ay, ay. Se dieron cuenta que quedaron solos y que estando en el mundo no tenías esperanza ni nada. Pero no me acordaba de las cosas buenas, me acordaba. ¿Por qué se alejó el hijo pródigo? Yo me imagino que estaba desconforme también. Ay, 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 siento su presencia. Estaba desconforme en la casa del padre, pero ¿por qué? Porque él estaba mal espiritualmente. Entonces no valoraba los beneficios del padre. No valoraba los beneficios de la casa del padre. Y entonces dijo, acá está aburrido. Siempre quieren divertirse los hijos pródigos. Voy a probar, quiero tener nuevas experiencias. Y por curiosos
Algunos casi mueren, ¿eh? ¿Qué querés curiosear en el mundo que ya viniste de ahí? Desobedecer a Dios. ¿Qué pasará si estoy casado con Ricardito? Y voy a probar con Pepito, capaz que, como tiene una Ranger, capaz que sí, pero vos qué sabés, si ese tipo es fiel, si te va a amar, si no te va a golpear, si no te va a engañar también. ¿Qué sabes si vas a ser feliz? En cambio, a veces hay personas que hacen un pacto y lo abandonan el pacto. Y eso a Dios le desagrada, porque a Dios le hace recordar el pacto que el hombre hizo con él, que la iglesia hizo con él, que Israel hizo con él y que los quebrantaron. La rebelión del diablo le hace acordar también. El diablo era un ángel creado por Dios, que se llamaba Luzbel, y se rebeló, quiso ser más que Dios y quiso usurpar el lugar de Dios. Por eso cayó. De la luz cayó a las tinieblas. Y entonces, alguien, yo le hago una pregunta, a usted contesté la zapatos mismo, pero me da cuenta por su cara. ¿A usted le gusta que lo traicionen? ¿A alguien le gusta acá que lo traicionen? No. Pero sin embargo, quizá nosotros hemos traicionado en algún momento. Porque la carne nos llevó a traicionar. La carne nos llevó a mentir y nosotros somos los culpables. Pero a nadie le gusta que lo traicionen. Por eso la regla de oro, ¿sabe cuál es la regla de oro de Jesús? No hagan con los demás lo que no les gustaría que le hagan a ustedes. ¿Sigo, Pablo? Sí, Esa es la regla de oro de Jesús, que Jesús enseñó. No hagan con los demás lo que a ustedes no les gustaría que le hagan a ustedes. Y entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto? La misma Biblia lo muestra. El apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 6 de Romanos. En mí no mora el bien. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Hay una ley dentro de mí que me lleva cautivo al pecado. Pero ahí encontró la gracia y él mismo lo escribe para demostrarnos a nosotros. Dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que me da la victoria, Él es el que me fortalece. Pero si yo lo busco a Dios, como estos muchachos, y mire lo que Dios hizo con ellos. Ahí, no, dejé el anterior. A estos 4 muchachos, dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Dios los ungió. ¿Por qué los ungió? Porque ellos decidieron consagrarse. Decidieron vivir para Él, decidieron renunciar a cosas que saben que a Dios no le agrada. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay cristianos, y en ese tiempo de la Escritura, y ahora también los hay, que dice que querían beber la copa del Señor, por ejemplo la Santa Cena en la iglesia, pero también les gustaba beber la copa a los demonios. O sea, iban a la Santa Cena y después iban a la religión de las tinieblas. Y Dios dice, por eso muchos de ustedes, algunos duermen, que está hablando que murieron. Otros están enfermos, otros están pasando tribulaciones, otros están endemoniados también. ¿Por qué? Porque no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y una vez me pasó acá, nosotros estábamos ministrando, y una señora le dijo a una hermana, que no sé qué le pasaba, le dijo, te recomiendo andar a tal curandera. O sea, o creemos en Dios o vamos aunque algunos digan, no, pero la curandera lo hace en nombre de Dios. En nombre de Dios tu abuela. El diablo está metido ahí. Como algunos dicen, no, hay algunos que dicen esto, escuche esto, es lo que voy a decir. Nosotros evangelizando dicen, no, pero todas las religiones llevan a bien. Y yo le digo, entonces, ¿por qué cuando empezamos a predicar se empezaron a manifestar todo lo que practican Umbanda y Macumba y empezaron a manifestar si son todos demonios que se oponen a Dios y a su presencia? ¿Y qué? ¿Dios va a traer angustia y tristeza? ¿Y va a traer muerte? ¿Y va a traer ruina? ¿Y va a traer opresión? ¿Y va a traer miedo? No, Dios no. Dios va a traer libertad, Dios va a traer paz, Dios trae luz, no tiniebla. Entonces ahí está mostrando que el reino de las tinieblas también existe. Y que la oscuridad también existe. Y la vemos a diario. La vemos en las acciones humanas y la vemos en las manifestaciones que hay en el mundo.
tinieblas existen y muchos acá han tenido experiencias, podemos decir paranormales, hablándole como le hablan en los videos. ¿Han tenido experiencias paranormales? ¿O no? ¿Cuántos han tenido experiencias paranormales? Algunos le agarró del cuello, no se podían mover, parálisis del sueño, vieron sombras. A mí me ha pasado, hasta a un muchacho le digo, siempre cuento esto, no, pero me ha pasado muchas más cosas, pero digo, este muchacho, yo digo, porque encima me llamó por teléfono. Era un muchacho que trabajaba conmigo en un lugar que era todo oscuro. Nosotros cuidábamos el lugar, yo trabajaba de día, era pañolero. Pañolero no es pañalero, era uno que recibe los materiales, hace conteo, anotaba a la gente que entraba a la obra y eso, bueno. Y el tipo estaba de noche. Y el muchacho me dice, ¿a qué hora me llamó? Eran como las 2 de la mañana. Mi esposa estaba al lado mío, obviamente. Y ella es testigo, porque... Y yo, hola, ¿quién habla? Ah, era este muchacho. Con un miedo, la voz, tenía un terror en la voz. Pastor, por favor, orá por mí. Me está atacando el pomberito. Yo no sabía si reír o... Digo, este me está cargando. Me llama a las 2, 3 de la mañana porque dice que le está atacando el pomberito. Yo le digo, ¿en serio me está diciendo? No sé si le dije eso. Bueno, le digo, tranquilízate, voy a hacer una oración. En el nombre de Jesús dije, pomberito o enano, le dije, te vas fuera. Y dice, se fue. O sea, porque el Señor nos da autoridad, no tiene. Como han pasado gente por Facebook que fue sanado, fue liberada. Una hermana que venía, que es amiga de la hermana Mariela Barbie, que tenía la nena también que estaba siendo oprimida por espíritu y la madre la puso de frente en la reunión, que era creo que en la pandemia, ¿no? Y le oramos y Dios la liberó. Dios no tiene fronteras, es Dios el que lo hace. No es el pastor, es el Espíritu Santo. Es la unción que Dios nos da. Y la gloria es para Dios. Pero por eso les quiero decir, las tinieblas existen, son reales. Pero también la luz. Y si queremos estar en bendición y en protección, porque muchas veces han contado gente que era bruja antes. ¿Saben qué han dicho? O brujos. ¿Saben qué han dicho? Yo podía ir y atormentar a los cristianos que andaban a medias con Dios. A esos los atormentaba. ¿Por qué? Porque andaban a medias. Porque su fuego estaba muy frío, casi apagando. Pero a esos que están encendidos, ni siquiera los podía mirar. Por eso Dios está diciendo, búsquenme y vivirán. Si ustedes mantienen el fuego encendido, alejan aún hasta los bichos esos que vienen a atacar. Porque la Biblia dice, los doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. ¿Pero qué quiere decir eso? La serpiente y los escorpiones son tipos de espíritus, de demonios. Y cuando dice, ustedes los pueden hollar, ¿qué es hollar? ¿Sabe qué es hollar? Es pisar. Ustedes los pueden pisotear, los pueden tener bajo dominio, los pueden tener bajo autoridad ustedes. Pero si están en mi presencia y están caminando conmigo. Si no, ellos te van a atormentar. Lo que más quieren los enemigos es atormentar. Por eso siempre uno se tiene que poner a cuenta. Decir conmigo, me tengo que poner a cuenta. Tengo que volver al Señor y decirle al Señor, vuelve a mi vida. Ya no quiero ser igual, no quiero estar cautivo de estas cosas que el enemigo me tiene cautivo. ¿A alguno le gusta ser esclavo? No. ¿Ser cautivo? No. Ellos, los israelitas, estaban confundidos. Ellos pensaban que porque ellos no nacieron de fornicación, pensaban que eran libres. Y Jesús le dijo, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y Dios nos vino a ser libres. Decí conmigo, Jesús vino a hacernos libres. Jesús vino a hacernos libres. O sea que para tener una cosa es la salvación, pero de ahí en adelante, si queremos ser ungidos, si queremos mantener la presencia de Dios, tenemos que rodearnos de las cosas de Dios. Amén. Llenarnos de las cosas de Dios. Y tener hambre de la palabra. Una persona que no lee la palabra, ¿sabe qué? Hasta hay estudios que se han hecho
que las personas que leen la Biblia se activan otras partes de su cerebro que no estaban activas. La persona, como dice ahí, dice que Dios le dio inteligencia. Eran personas de la palabra, eran personas de ayuno, eran personas que querían honrar a Dios. ¿Qué hizo Dios? Elevó su inteligencia, su sabiduría. Ellos tenían, dice que Daniel tenía entendimiento en sueños y en visiones y discernimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona se entrega a Dios, Dios activa sentidos espirituales que otros no tienen. Revelaciones, revelaciones, sabiduría, perciben y disciernen entre el bien y el mal. No que una sonrisa parezca que es algo bueno, sino que la persona mira más allá porque Dios se lo revela. Tienen comunión con Dios. Dios le advierte el peligro. Dios tienen sueños y saben interpretar los sueños. Son dones. Tienen visiones, tienen palabra de conocimiento. Tienen autoridad. ¿Por qué? Porque la revelación que te da el Espíritu y la comunión que te da el Espíritu hace que se activen esos dones espirituales que en el hombre natural no suceden. Sí pueden suceder en cuestiones de las tinieblas, porque el diablo también hace eso. El diablo también puede dar un don de profecía falso. Por eso mucha gente cuando fueron al ocultismo, alguno le dijo algo que usted sabía que era cierto, pero no se lo dijeron a través del Espíritu de Dios. Por eso dice que los medium, que son espiritistas, Dios le mandó a Saúl que los eche fuera de Israel. Y como Dios no le hablaba, él fue a buscar una medium. Él quería ver al profeta Samuel y Samuel había muerto. Fue a buscar una medium. El espiritismo, Dios lo prohibió. Y esas personas no hablan por medio del Espíritu Santo, hablan por medio de espíritus de demonios. Y no se dan cuenta. Pero si la persona renuncia, Dios la libera. Le voy a contar una historia que le pasó a Pablo. Ese espíritu no es que miente, ¿eh? Muchas veces dice la verdad. Pero Dios no aprueba porque Dios no lo mandó a hablar. Escuche. Pablo iba por una ciudad y se apareció una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y daba mucha ganancia a los amos, porque en ese tiempo podían tener esclavos. Y esta chica profetizaba y decía cosas y venía la gente y ya capaz que quizás le leía la mano, lo miraba y le decía no, pero esto, y le decía cosas, entonces la gente pagaba y la gente se hacía plata. Y entonces cuando vino el apóstol Pablo, y si no me equivoco era Silas, y andaban por ahí evangelizando, dijeron, ella empezó a gritar, estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, los cuales les anuncian el camino de la salvación. ¿Es verdad o era mentira? ¿Era verdad o era mentira lo que decía? Era verdad, pero que sea verdad no quería decir que Dios lo aprobaba. Entonces lo hacía por muchos días, hasta que Pablo se dio vuelta, ungido por el Espíritu y con un celo santo que le puso el Espíritu Santo y le dijo, espíritu de adivinación, suéltala. Entonces la chica cayó al suelo y el espíritu se le fue y ya después ya no podía adivinar más. Ay, ay, ay. Pero quedó libre de ese espíritu. Quedó libre y ya tenía paz. Porque muchas veces ese espíritu no trae paz en la persona. ¿Sabe cómo se da cuenta si es de Dios? Una de las cosas que Dios te trae es paz, verdad, misericordia, amor. Cuando no está acompañado de esas cosas, puede ser un espíritu de parte del diablo. Y uno tiene que renunciar para ser libre. ¿Está escuchando? Por eso habla de Jezabel también, que se metía en la iglesia y quería profetizar. Pablo reprendió ese espíritu. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos no quieren ser influenciados por las tinieblas? Yo prefiero tener un don de Dios y ser ungido por Dios y no algo de parte del enemigo que traiga confusión a mi vida, que traiga desánimo, que traiga dolor, angustia. ¿Cuántos quieren ser libres? Y vamos a terminar con 1 Samuel capítulo 16. Y ahí termina diciendo que a estos varones el rey los halló 10 veces más inteligentes y en todos los consejos que los otros.
¿Por qué? Porque estaban ungidos. Decí conmigo, necesito ser ungido. Necesito ser ungido. ¿Para qué? Para cumplir una asignación en esta tierra. Dice que Daniel y estos varones, al estar ellos ahí, se conoció que había un Dios en Israel y era un Dios verdadero y era un Dios diferente a los que ellos adoraban. Esos reyes que pasaron por ahí por Babilonia, después fue el hijo del rey Nabucodonosor, que duró poco, después vino el rey Darío, que se cree que era Artajerjes, que está en la historia, y después el rey Ciro de Persia. Y todos esos reyes, al estar Daniel y estos varones ahí, tuvieron una manifestación de Dios. A Daniel lo tiraron al foso de los leones, Dios hizo un milagro a los otros, Nabucodonosor, a esos tres, por no arrodillarse ante la estatua que él creó, los tiraron al horno de fuego y Dios los protegió. Entonces ellos pudieron experimentar que el Dios verdadero era el Dios de los israelitas. Y luego ese Dios vino, se hizo carne y se manifestó a toda la humanidad para salvarlo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Y vamos a leer ahí con David. La unción. La unción no es para cualquiera, la unción es para aquellos que se han preparado. David era un adorador. Decí conmigo, David era un adorador. David no adoraba solo en la iglesia. David adoraba en el campo, en el camino, en todo lugar. David oraba. No era cualquiera. Él no aparentaba ser un hombre fuerte ni un rey, pero tenía un corazón que agradaba a Dios. Decí conmigo, un corazón que agrada a Dios. Un corazón que agrada a Dios. Él era menospreciado por su familia. Se cree que él era hijo ilegítimo. ¿Qué quiere decir? Que el padre tuvo una esposa y después tuvo una con la concubina o algo raro de eso. Y ahí nació David. Pero Dios, ¿sabe qué hace Dios? Agarra lo menospreciado y lo que no es para levantarlo. Dios dice que aquello que era lo vil lo hizo bendición para avergonzar a los sabios. Amén. Lo menospreciado escogió Dios, dice. Dios escogió lo vil del mundo. Escogió aquello que estaba bien. Y eso está en la parábola cuando los religiosos que fueron invitados a las bodas del Cordero, a la cena del gran rey, empezaron a decir, no, tengo cosas que hacer, no tengo cosas más importantes, no puedo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, traigan a los cojos, a los ciegos, a los mancos, y que se llene mi casa. ¿Quién eran los cojos, los ciegos? Nosotros, hermanos, los que estábamos arruinados, rotos, destruidos, atados por el enemigo. Y dice que se llene mi casa con toda esa gente. Que a ellos los voy a bendecir. Porque aquellos que se creían dignos o parecían dignos, no eran dignos de mí. Que a veces uno, por más dones que pueda tener humanamente, por más que pueda tener mucha palabrería, mucha cosa, pero si no aprende a honrar a Dios, ese se aleja de Dios. Y el orgullo nos puede pasar una mala pasada. Dios prefiere al humilde, escuche. ¿Usted qué prefiere? Si usted contrata a alguien para trabajar, ¿al que supuestamente sabe pero todo el tiempo lo está contradiciendo? ¿O al que sabe poco pero obedece? Al que sabe. Pero obedece. Al que sabe poco. Porque el otro te va a llenar de problemas, te va a taladrar el cerebro, la vida. Te va a querer manejar todas las cosas. Y si vos sos el jefe, porque vos me decís Dios no le agradan los soberbios, aquellos que dicen, no, yo sé todo. ¿Para qué voy a ir a orar si yo ya conozco la Biblia? ¿Para qué me voy a preparar espiritualmente si yo puedo llevar a una iglesia adelante? Yo soy el ungido. Ya caíste. Ya perdimos. Porque siempre hay que buscar a Dios. La palabra tiene que venir de Dios. Uno no se puede parar en un lugar de servicio a Dios irresponsablemente. Dios nos va a pedir cuenta, la Biblia dice que Dios nos va a pedir cuenta. Por nuestros hijos y a los ministros por las almas. ¿Qué enseñaste? ¿Qué diste? ¿Qué hiciste? Ay, a ti y a cada uno de nosotros. ¿Por qué tus hijos están así? ¿Por qué tu casa está así?
Dios nos va a preguntar a nosotros. No le preguntó a Eva primero, le preguntó a Adán. Venía Adán. Venía Adán. Adán le echó la culpa a la mujer. Y como decimos siempre, la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente no sabía a quién echarle la culpa. Pero siempre le vamos a echar la culpa a alguien. ¿Por qué no creces espiritualmente? Es por la iglesia. No cantan los coros que yo quiero. El pastor predica más o menos. Cada vez predica menos. Mire, hermano, el desarrollo espiritual depende exclusivamente de cada cristiano. Usted puede venir el domingo, puede venir el martes, pero si usted no busca a Dios en su casa, si nosotros no aprendemos a obedecer en nuestra casa, si en el diario vivir que vivimos circunstancias en el mundo, no aprendemos a perdonar y a avanzar en la fe y no dejar que Dios se aleje de nosotros, nosotros somos los que perdemos. Podemos venir a la iglesia, pero si en la semana hacemos un desastre y nunca aprendemos a cambiar esas cosas que estamos haciendo mal, vamos a estar estancados. Ay, ay, ay. Usted puede tener 40 años en una iglesia, pero puede tener rencor en su corazón. Parece que están golpeando. ¿Está escuchando? ¿Cuántos años podemos tener? Podemos tener todos los años que quieran. Podés conocerte la Biblia, pero si no la ponemos en práctica, Dios dice, perdona así como yo te perdono. Apártate del mal camino, apártate de la rebeldía. Ay, ay, ay. ¿Qué es rebelarse? Saber que está mal y hacerlo igual. Apártate de la rebeldía. Ay, ay, ay. No robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Guarda mi palabra. Y con eso termino. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 14 de Juan? El que guarda mi palabra permanece en mí y yo en él. En el 15 también dice, de esta manera daréis mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que permanece en mí lleva fruto. Mas el que no permanece en mí, se secará y lo pisotean. Y es más, dice, también los tiran en el fuego y arden. ¿Qué está hablando eso? Dios nos está llamando a permanecer en Él. ¿A qué? A permanecer en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Dijo, guardando su palabra. Y tenemos que examinar la palabra. La palabra habla de la santidad, habla de los mandamientos, habla del perdón, habla de congregarse, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Habla de tener comunión diaria con Dios. Habla de no contristar al Espíritu Santo. ¿Cuántos se han dado cuenta que entristecieron al Espíritu Santo? Con malos pensamientos, con rencor, con enojo, con malas decisiones. Porque usted ya, si usted tiene a Cristo, usted ya no puede hacer lo mismo que antes. Por ahí una influencia lo puede decir, dale, vamos acá, vamos a hacer esto, vamos allá. Y usted ya no se siente como antes, en ese lugar que antes usted disfrutaba. Por ejemplo, donde se mueve la droga, el alcohol, las malas palabras, la inmoralidad. Usted no va a poder estar cómodo en ese lugar porque usted ya es de Cristo. Pero si usted acalla a Cristo, va a terminar ciego de vuelta y hundido de vuelta en el barro. ¿Está escuchando? Y esas cosas cuestan caro. Porque ¿qué le pasó al hijo pródigo? Una de las cosas que más el diablo está ensañado, ¿sabe con quién? Con aquellos que nacieron de nuevo. Los que él ya tiene, los deja. Él quiere volver a recuperar lo que tenía. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere el enemigo? Y usted está tranquila ahí como una ovejita, que no pasa nada. Ay, 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 estoy saltando por la vida. Y viene el diablo y está. Porque te descuidas la oración, descuidas el congregarte.
Descuidás el buscar a Dios, descuidás el guardar su palabra. Decís, no, yo voy a estar enojado, ¿qué me importa Dios? ¿Qué me importa la iglesia? ¿Y qué me importan los hermanos y ese pastor también que se vaya a pasar? Porque a veces se nos chifla el moño, ¿o no? ¿O no? ¿Nunca a nadie le pasó? Si ya está, me tenés cansado. Quieren tirar la toalla. Es más, quieren tirarse 4 también. Quieren tirar una bomba. Chao, que se termine todo. Ya me tienen todo cansado. Pero en realidad estamos perdidos. Y si buscamos a Dios es donde encontramos de vuelta la paz, la libertad. ¿Cuántos quieren la paz? Amén. ¿Cuántos quieren la sanidad en su alma? Amén. ¿Cuántos quieren saber que aunque te hayan fallado los hombres, Dios nunca te va a fallar? Amén. Que Dios dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Él no te va a abandonar, aunque todos te condenen, agarren piedras para tirarte. Y Dios dice, yo no te condeno, vete y no peques más, yo quiero guardarte. Ay, ay, ay. Dios no nos dejará. Y si nos aferramos a Él, vamos a caminar en victoria. Porque Dios dice que Él va a ir como poderoso gigante delante de nosotros, derribando al enemigo. Y nos va a abrir caminos que estaban cerrados. Cuando Dios caminó con Israel, Dios le abrió un lugar donde nadie podía pasar. Yo me imagino a Faraón cuando los perseguía. Igual Faraón estaba loco también. Porque Faraón tenía un ejército, pero vos ves un Dios que te agarra y te pone una columna de fuego y después la columna de fuego te la pone horizontal para que vos no pases, defendiendo a un pueblo. Y los tiene ahí y después hace abrir el mar rojo. Y Faraón lo persigue igual. Estaba loco Faraón. Estaba exaltadísimo, él quería pelear contra Dios. ¿Y cómo terminó? Muriendo. Dios le abrió un camino a ellos que no existía por el mar. Caminaron por el mar en seco, se abrió el mar y caminaron, dice, Dios le abrió un camino que no existía. Dios mismo lo llevó ahí. Escuche, le voy a decir algo, una palabra. Hay veces que tú estás en una situación mala que pensás que es imposible, pero muchas veces Dios la permitió para mostrarte su gloria en esa situación. O si no hay salida, acá ya no hay camino, no hay oportunidad, no hay nada, nadie puede hacer nada por mí. Y de repente el Señor se manifiesta y abre el camino. Y el enemigo te está queriendo matar y Dios no lo permite. O Dios los protegía. ¿Y sabe qué pasó cuando pasaron? Y el ejército del faraón los empezó a seguir, porque no fue en un día, en un momento. Escuchen, pasaba un viento que secó hasta la tierra de abajo, no es que ellos pasaron en seco porque sí. Estuvieron esperando mientras Dios no los permitía pasar al otro ejército. No es como ver la película que pasa todo rápido. Cuando cruzaron y cruzó el último israelita y los otros estaban a mitad de camino, Dios cerró las aguas y murieron ahogados todo el ejército del faraón. Y hasta hace un tiempo hubo descubrimientos arqueológicos, se encontraron abajo del Mar Rojo las ruedas, los carruajes del faraón. Es como que encontraron que un ejército ahí murió, pereció un ejército entero. Y es un descubrimiento bíblico, porque esa historia la relata la Biblia. Y así muchas cosas más descubrieron que son bíblicas. Pero nosotros no necesitamos eso. Nosotros ya creemos porque hemos conocido a Dios. ¿Y cuántos quieren volver a Cristo? ¿Cuántos quieren volver a su presencia y decir, Señor, quiero volver a estar encendido? Quiero volver a estar en tu presencia y a cuidar tu presencia. Por eso, ¿sabe por qué usted piensa que el Espíritu Santo es una paloma? No es una paloma, sino que es un símbolo de que muchas veces uno hace un mal movimiento y la paloma se va. Y si nosotros hacemos malos movimientos con Dios, Dios se distancia. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, salió del agua, vino el Espíritu en forma de paloma y permaneció sobre él. No tenía miedo de él, porque Jesús no le producía temor. No hacía cosas indebidas para que el Espíritu se aparte, sino que permaneció. ¿Cuántos quieren que Dios permanezca? Amén.
Y así en una iglesia. La gloria de Dios se puede ir en una iglesia. Si permitimos las cosas malas, si permitimos la injusticia, si hacemos un desastre con nuestra vida, Dios puede ser una iglesia sin fruto. Puede haber. En cambio, cuando nos volvemos a Dios, se predica la palabra que Dios quiere, nos volvemos a Dios, el pueblo empieza a buscarlo, empieza a alinearse con Él, cada vez va a haber más unción. Amén. No depende de uno solo, depende del pueblo, de buscar a Dios, de alinearse con Dios. Muchos quieren avivamiento, pero no quieren ser ellos el avivamiento. El avivamiento es que nuestros corazones se enciendan. Amén. ¿Cuántos van a buscar a Dios hoy? Amén. Yo le voy a invitar a toda persona que diga, Señor, quiero que tú vuelvas a mí, quiero volver a ti, que vengan aquí, vamos a orar y vamos a prepararnos ya para... Vamos a levantar la ofrenda también, que es voluntaria, se hace con fe y con amor. Gracias, Jesús. Aleluya. Yo le voy a invitar a todo aquel que quiera y diga, Señor, yo quiero que tu presencia se manifieste y permanezca en mí. Quiero alinearme contigo. Quiero estar en tu presencia. Y perdóname si te he fallado, si te he negado, si me he alejado de tu presencia, con desobediencias, con malos pasos, con malas acciones, con malos pensamientos, con rencor. Hoy decido perdonar. Decido soltar todo. Y también el dolor, la culpa, la frustración, todo aquello que me duele, todo aquello que me entristece. Comience a hablar con el Señor. Tómese un momento y hable con el Señor. Usted puede hablar con el Señor en su casa, puede hablar con el Señor en cualquier lugar. Pero este es un momento especial. Estamos aquí congregados, estamos en su nombre. Y donde estamos en su nombre congregados, allí está el Espíritu de Dios. Así que le animo, venga a su presencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Siento su presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Empieza a buscarlo al Señor. Aleluya. Manifiéstate, Espíritu Santo. Imparte de revelación, imparte convicción de pecado sobre nuestras vidas. Convéncenos de pecado, justicia y juicio a toda tu iglesia, a todas las almas. Trae libertad de toda cautividad, de todo temor, de todo dolor, de toda angustia, de toda tristeza, en el nombre de Jesús. Yo le invito para que dé ese paso de fe y acérquese aquí. Quiero orar por tu vida. Es un paso de fe de reconocer a Jesús, de recibir a Cristo en tu corazón y de dejar que Él te transforme y te cambie, que Él te dé paz. Que seas como esa mujer, como ese varón que vino a la presencia de Dios y nunca más su vida fue igual. Todo empezó a ser transformado. Gracias, Jesús. Y lo primero fue paz. Paz de Dios. Shalom, que quiere decir paz, bienestar, seguridad. Gracias, Jesús. Ministra, Espíritu Santo. Trae libertad y trae fuerzas nuevas. Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Vamos a ver. Solo queremos tu presencia, no sé si la tenemos o dije otra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Abraza a tus hijos. Sana sus almas.
tu santidad. En el nombre de Jesús. Espíritu se alegra Restaura las almas, en tu Señor. majestad. Restaura los corazones en el nombre de Jesús. Adoro a ti, Restaura las familias, te las vidas. adoro a ti. Consuela, Señor. Veo la grandeza Que tu presencia traiga libertad y sanidad en el nombre de Jesús. Pruebo la Trae pureza restauración. de tu corazón. Que puedan volver a ti con todo su corazón. Espíritu Y tu presencia vuelva a ellos. en tu majestad. Ahora en el nombre de Jesús las cadenas se rompen. Adoro a ti, Las ataduras se desatan. te adoro En el nombre de Jesús. a ti. Espíritu Santo. Estar aquí delante de ti. Oro para que toda cadena de la oscuridad se rompa, toda atadura se desate. Adoro ante ti. En el nombre de Jesús. Corazón, Sabiendo que separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Lejos de mí nada puedes hacer. No hay paz para el que está lejos de mi presencia. No hay libertad, ni paz, ni gozo. Porque una vez que uno tiene a Cristo ya no puede hacer lo que quiera, sino que Cristo lo compró por precio de sangre y lo salvó para que sea una nueva criatura. En el nombre de Jesús, consuele la Padre los corazones, trae sanidad, trae resurrección. Está en la presencia de tu divinidad. En el nombre de Jesús, Contemplar la hermosura de tu santidad. acércate al Señor, Mi acércate. espíritu
su amor nos Tenemos libertad para ofrendar a aquellos que no ofrendaron. y se merece su amor y su regalo. Gracias,